El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6 para iniciar aquí el estudio de este domingo que hemos titulado El único camino. San Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 6. Dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pueden sentarse, hermanos. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores a estos que hemos leído, Jesús acaba de anunciar a sus discípulos su próxima partida. Les ha dicho que uno de ellos mismos lo entregará. Él será crucificado y lógicamente esto ha dejado a los discípulos terriblemente acongojados ante una noticia tan dolorosa. La noticia no solo era dolorosa, era trágica y traía mucha aflicción y mucha angustia a sus corazones. Porque sin duda se preguntaban: ¿y qué vamos a hacer nosotros sin Él? Ellos tenían 3 años y medio de caminar con Jesús y ante cualquier situación, ante cualquier eventualidad, ante cualquier problema, ahí estaba el Maestro. Pero resulta que ahora se les plantea el hecho de que Él no estará más con ellos. Y esto lógicamente trae a sus almas mucha desesperación. Al mirar el Señor la aflicción de sus siervos, trata de consolarles. Y con palabras que suenan muy amorosas, Él les dice: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no tengan miedo, no se desesperen. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando yo venga, yo lo llevaré conmigo. Ustedes saben a dónde voy. Entonces, hermanos, uno de ellos, Tomás, lógicamente hace la pregunta que era obligatoria en este asunto. El Señor les acaba de decir: ustedes saben a dónde voy. De manera que síganme. Sin embargo, Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues te vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer para alcanzarte? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ti si no conocemos el camino? Esto, hermano, nos plantea a nosotros la idea central de nuestro estudio en este domingo. El ser humano necesita que se le muestre el camino que le lleva a Dios. El hombre no lo puede encontrar por sí mismo. El hombre no lo puede descubrir solamente con su mente, con sus ideas, con su inteligencia, con sus sentimientos, con sus emociones, con corazonadas. Necesita que se le muestre el camino que verdaderamente lo lleva a Dios. Ahora, ¿desde cuándo el ser humano necesita que se le muestre el camino? Necesitamos que se nos muestre el camino desde el pecado original. Si ustedes se fijan, antes del pecado original, Adán y Eva no necesitaban que se les mostrara ningún camino hacia Dios. Vivían con Él, compartían con Él, caminaban la vida con Él. Ellos estaban con Dios y Dios estaba con ellos. No necesitaban buscarlo. No necesitaban caminar una senda para encontrarse con Él. Él estaba ahí. En Él vivían, en Él respiraban, en Él se movían, en Él eran la creación de Dios. No necesitaban ir a buscarlo. Su presencia permanecía en medio de ellos. Pero a partir del día en que aquella pareja sucumbe ante la tentación y fracasa pecando en contra de Dios, la tragedia viene a la raza humana.
Dios les había entregado en sus manos la creación para que se enseñorearan de ella. Todo les pertenecía, todo estaba en sus manos. Ellos eran los señores. Pero en aquel momento de rebeldía, en aquel momento de debilidad, en aquel momento en que son engañados por la serpiente antigua, en ese momento lo perdieron todo. Y de entre las grandes pérdidas que sufrieron también la pérdida del camino que lleva a Dios. Desde aquel momento, hermanos, si ustedes se fijan, el hombre quedó perdido con respecto a Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque ustedes conocen el relato del pecado original en Génesis 3. El Señor descendió al huerto después de que se había cometido el pecado, buscando a Adán para ofrecerle su misericordia, para ofrecerle el perdón, para atraerlo nuevamente hacia él. Y Adán, ¿qué hizo? Se escondió de Dios. Había perdido el camino, había perdido la ruta que lleva a Dios. Necesitaba a partir de aquel momento que alguien le mostrara dónde se encontraba esa senda que lo llevaría a estar en paz otra vez con su Creador. Nadie sabe ni sabrá seguir nunca el camino que lleva a Dios si alguien no se lo muestra, si alguien le dice dónde está ese camino. La enemistad del ser humano con Dios le incapacitó para encontrar ese camino. Cerró su mente, cerró su corazón a la posibilidad de encontrar la ruta que lleva a su Dios. Desde entonces el hombre camina extraviado. Se inventa y descubre un montón de caminos falsos que le hacen creer que le llevan a Dios, pero al final de recorrerlos, al final de transitarlos, al final de tanto esfuerzo, al final de tanto caminar, descubre que aquella ruta era falsa, que no le llevó a la presencia de Dios y que le deja en la misma condición de confusión, de tristeza, de rebeldía y de pecado. Nos comportamos tan neciamente, hermanos, como Adán. Dios viene a buscar a Adán para ofrecerle el perdón y él se esconde de Dios. ¿Saben cómo nos comportamos cuando no conocemos el camino? Dios nos anda buscando y nosotros nos escondemos de él. Nos comportamos más o menos así. ¿Ya le ha pasado a usted que alguna vez le dio dinero prestado a alguna persona? Vino a usted y le dijo, hermano, hágame el favor. ¿Cómo no, hermano? Bueno, él no va a volver a encontrar el camino hacia usted. Ya no le va a hablar, se va a esconder de usted y hasta es posible que empiece a hablar de usted. Así de extraviado camina el hombre, se le perdió el camino, no sabe cómo llegar y entonces habla mal de Dios. Entonces dice que Dios tiene la culpa, entonces dice que Dios es malo. Entonces dice que las religiones son malas, entonces dice que la Biblia es mala, entonces dice que los evangélicos están locos, entonces dice un montón de cosas porque se le perdió el camino. Y no lo va a poder encontrar por sí mismo. Por más que busque en sendas extrañas, nunca encontrará la ruta que lo lleva a él. Esa es la necedad del pecador. No podemos venir a Dios por nuestra propia voluntad. No nos podemos inventar un camino que nos lleve hacia Dios, a ese Dios verdadero. Si Dios no nos muestra el camino, no lo vamos a encontrar nunca. Por eso, hermanos, es tan necesario que se nos muestre el camino. La senda de la vida nos las tiene que mostrar Cristo Jesús. Desde el salmista, hermanos, allá en el Salmo 16 decía el salmista, me mostrarás la senda de la vida. Qué palabras tan exactas y tan precisas. Me mostrarás la senda de la vida, porque si tú no me muestras ese camino, yo no lo puedo encontrar. Si tú no me dices dónde está esa ruta, yo no la puedo encontrar. Nuestro pecado, hermanos, nos delata. Queremos venir a Él y no nos damos cuenta de que de manera natural el corazón del hombre no busca a Dios. La Escritura misma lo dice, nadie busca a Dios. De manera natural nosotros no buscamos a Dios. De manera natural nosotros buscamos religiones que nos justifiquen nuestra manera de vivir.
y que nos hagan creer que estamos en paz con Dios y que nos hagan creer que efectivamente hemos encontrado el camino, pero en realidad aquel camino es un camino de muerte, aunque parece un camino derecho. Nosotros no vamos a venir a Él, hermanos, porque queremos venir solamente si todo ser humano quiere venir a Dios. Si todo ser humano, hermanos, quiere venir a Dios, por eso hay tantas religiones, porque todo mundo quiere venir a Dios. El problema es que quiere venir en su propio camino, quiere venir en su propia ruta, quiere venir en el camino que a Él le gusta, quiere venir en el camino que le parece agradable a sus ojos. Y la ruta de la vida, hermanos, nos la tiene que mostrar Cristo Jesús. Ese camino nos lo mostró Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Sobre Él cayó la espada que debía cobrar nuestras vidas. Sobre Él, hermanos, cayó el peso de la muerte que debía de ser para nosotros. Desde entonces, el peor pecador de la tierra puede encontrar el camino si mira al Cristo resucitado, si mira al Cristo vencedor de la muerte, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Este es el único camino que puede haber salvación. Por lo tanto, si Cristo no nos lo muestra, no lo vamos a encontrar. Es por eso tan necesario que todo el que anda perdido escuche el Evangelio de Jesucristo, porque solo el Evangelio de Cristo le mostrará el camino de la vida. En segundo lugar, necesitamos conocer el camino desde los días de la ley. Moisés, hermanos, fue el hombre que Dios eligió para revelarle la ley. Y con la ley vino el tabernáculo, aquel lugar de reunión, aquel lugar donde el pueblo adoraba a Jehová. En el tabernáculo, todos ustedes lo saben, estaba el lugar santísimo, ahí donde reposaba la misma gloria de Dios. Sin embargo, a ese lugar santísimo no podían entrar todos. Podía entrar únicamente el sumo sacerdote y una vez al año. Es decir, el paso hacia la presencia de Jehová estaba muy restringida. Para el común de los hombres no había posibilidades de acercarse a Dios. Cualquier otro que no fuera sumo sacerdote y que se atreviera a entrar en ese lugar iba a morir irremediablemente. Era un lugar a la vez de paz, de gozo y de bendición, pero también un lugar terrible. Quiere decir que la ley proveía, hermanos, un camino para ir directamente a Dios, pero no era para todos. Era solamente para el sumo sacerdote, para aquella persona que gozara de aquella posición tan excelente dentro de la organización religiosa de Israel. Nadie más tenía entrada al Padre. Nadie podría venir libremente delante de Él. No había camino que estuviera disponible para todos los pecadores. ¿Qué le quedaba entonces al hombre común? ¿Qué esperanza tenía entonces el hombre común que anhelaba en su corazón acercarse a Dios? Que anhelaba en su corazón caminar aquella ruta que llevaba hasta el lugar santísimo y estar en la presencia de Jehová. La única posibilidad que le quedaba era buscar al intermediario, al sacerdote. Él lo podía representar delante de Jehová y representaría a Jehová delante de la persona, pero ninguno de ellos iba a poder venir delante de Jehová. Nadie se podría presentar en carne y hueso, una persona completa y total delante del Dios verdadero, porque lo pagaría al precio de su vida. ¿Cómo abrió el camino Jesús para nosotros? Dice la Escritura, hermanos, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en realidad no era un velo, sino una cortina hecha de pieles de animales, espesa, fuerte, gruesa. Nosotros cuando hablamos de velo nos imaginamos algo delgado, como un velo de novia, pero esto era una cortina gruesa, espesa, fuerte. Moverla no era cosa muy sencilla.
De manera, hermanos, que dice la Escritura en el Evangelio de San Mateo en el verso 17, que en el momento en que Jesús moría, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué quería decir esto? Se arruinó irreparablemente. Ya no había manera de arreglarlo. Se rasgó de tal manera, se rompió de tal forma que aquello quedó inutilizado. ¿Y qué es lo que el Señor quería decir? Al rasgar el velo, estaba diciendo, el viejo sistema, el viejo camino ha terminado. Ahora ha comenzado un nuevo camino. Y este camino se llama Jesús de Nazaret. Y todo aquel que en él crea va a vivir eternamente. Y todo aquel que en él crea va a poder venir delante de la presencia de Jehová. Y todo aquel que en él crea ya no necesita intermediarios, ya no necesita sacerdotes, ya no necesita sacrificios. Todo lo que necesita es fe en el Mesías y estará delante de la presencia de su Creador. Desde entonces, hermanos, ningún otro camino funciona. Aunque esté lleno de religión y de intermediarios, aunque hayan muchos intermediarios que aseguran que nos pueden representar delante de Dios, aunque abunden en penitencias, sacrificios, dolores, lágrimas y sufrimientos físicos autoimpuestos, ese camino no va a funcionar. Todo lo que se encontrará al final de esa senda será una gran frustración. Al descubrirse que después de hacer todas esas cosas se sigue siendo culpable, se sigue sintiendo culpable, se sigue sintiendo no perdonado. Y por eso es que los sacrificios y las penitencias se tienen que repetir año con año, porque la mancha no se borra, porque el pecado permanece en el alma del pecador. Pero cuando el pecador viene delante de la presencia de Dios, cuando Cristo Jesús le lleva delante de la misma presencia de Dios, el pecado no solo es perdonado, el pecado es borrado. Dice la Escritura que Dios echa nuestro pecado al fondo del mar y nunca más se acordará de él, porque de una vez y para siempre ha borrado el pecado del alma del pecador. Toda persona que se afana por encontrar en las religiones su paz debe saber que ese camino no es el camino de la paz. Todo el que llega a descubrir esa verdad estará listo para venir a Cristo, el único camino que lleva a la vida. Todo ser humano está perdido en su relación con Dios y por eso busca diversos caminos para llegar a Él. Busca caminos donde no los hay. Busca sendas que le hacen creer que ha encontrado la paz, que ha encontrado el perdón y la reconciliación con Dios. Pero una vez que se cumplen y practican todas esas ceremonias y sacrificios, le descubrirán que nada ha pasado, que todo sigue igual, que nada se ha alterado. De seguir así, vagará por un interminable laberinto de falsedades que no le llevarán a alcanzar esa paz que anda buscando. No alcanzarán para propiciarle la reconciliación con el Creador, que es lo que su alma más anhela. ¿Qué alternativas le quedan? Reconocer que hay un solo camino, Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Amén. Ese es el camino, el único que le puede dar al hombre la paz que anda buscando. Ese es el único camino de salvación y es la única esperanza de paz y de perdón para todo ser humano. Vamos a orar.